Bueno, ¿cómo están? La propuesta del panel de hoy es como situarnos geográficamente en el contexto tucumano, ¿no? Hoy va a ser una jornada intensa que tiene que ver con lo empresarial, con lo productivo, pero bueno, la propuesta de hoy es situarnos en los desafíos, pero también en las potencialidades tucumanas del sector productivo. Entonces, mi primer invitado que quiero presentarles es un arquitecto, es magíster en negocios por el IAE. Hace 15 años es el cofundador de CB Design, una empresa tucumana que se dedica a proyectos arquitectónicos e inmobiliarios, que viene apostando a la creatividad, a la sustentabilidad, a la innovación en Tucumán. Y a mi modo de ver, probablemente sea uno de los oradores más fanáticos de Tucumán. Con ustedes, Pablo Hatem, de CB Design. Bienvenido, Pablo. ¿Cómo estás? Mi segunda invitada es contadora, también es magíster de negocios por el IAE, es una apasionada de las finanzas, es la tercera generación en la gerencia de una empresa familiar, líder en el mercado del limón, y a mi parecer es una empresaria joven que es ejemplo para otras empresarias porque es una apasionada en la búsqueda de financiamiento de manera constante e incansable. Con ustedes, Florencia Zamora, de Zamora Citrus. Bienvenida, Flor. Ahí va. Y mi tercera invitada es bióloga, graduada con honores, es especialista en microbiología en ámbitos extremos de la puna, es doctora por la UNT y el CONICET, pero además es una emprendedora. Porque además de ser autora de más de 46 trabajos científicos, de haberse ganado un premio CONEX, es la fundadora de una empresa que para mí es orgullo tucumano. Creo que a la persona que quiero presentarles probablemente sea un gran ejemplo de motivación para todos los científicos de Tucumán. Con ustedes, María Eugenia Farías, cofundadora de Punabayo. Bueno. ¿Cómo están? Yo estoy un poco nerviosa. Estamos todos igual. Hola. Pero bueno, vamos a arrancar con las preguntas picantes así de una. La primera pregunta es para Pablo. Las primeras preguntas son para Pablo. Y para los que no conocen el sector inmobiliario tucumano, ¿no? ¿Dónde crees que están nuestros atributos? ¿Dónde llevamos la delantera? Yo creo que la verdad que tenemos un gran talento en Tucumán. Desde la universidad, la verdad que se forjó durante muchos años mucho talento. Y creo que está subexplotado ese talento. Mucha gente tiene mucho para dar y bueno, hace falta un poco que se alineen algunas cosas, pero sobre todo empezar a confiar y a creer más que ese Tucumán pujante que hablabas, ¿no? Yo creo que sobre todo en el talento que hay, que todavía no se nota como debería hacer, y sobre todo con muchas oportunidades que veo que todavía están ahí al alcance de la mano, pero se necesita liderazgo, se necesita también que el tucumano crea que puede. Yo creo que, resumiendo todo, nos falta creérnoslas un poco más y la verdad que vamos a mejorar un montón de cosas, ¿no? Ahí estabas hablando como de liderazgo y yo siempre digo que es re clave manejar, por así decirlo, al sector privado a que se organice colectivamente, se organice de manera colaborativa para lograr un cambio en la cosa pública, ¿no? Principalmente en su sector y en sus intereses. Y creo que vos y tu socio han sido testigos como de un proceso de ese estilo. ¿Querés contar un poquito cómo? Sí, me acuerdo, bueno, una experiencia que tuvimos en la pandemia cuando se cerró la obra privada y la verdad que veíamos a la gente que no tenía para trabajar y veía la obra pública que sí estaba aprobada, decir, pero sí los protocolos pueden ser los mismos. Y bueno, iniciamos una movida que se llama Manos a la Obra y la verdad que fue una movida muy interesante, muchos arquitectos, constructores, todo el mundo se puso como un fin, digamos, tratar de destrabar ese tema y la verdad que hablando en la tele, en un montón de ámbitos, se logró destrabar. Entonces, como una pequeña cosa
cuando realmente hay una visión, digamos, en conjunto de algo, se puede lograr. Como un pequeño ejemplo de que realmente cuando tenemos una visión de algo en conjunto, yo creo que somos bastante individualistas, el tucumano sobre todo, tenemos que empezar a pensar más en sociedad y yo también creo que tiene que ver por el tema del cortoplacismo, digamos, de la Argentina, ¿viste? Claro. Tenemos que tratar de sacar el corto plazo y empezar a pensar una visión en mediano y largo plazo. Y lo que yo veo de muchas empresas que terminan siendo exitosas en todo sentido, sí, definiendo bien lo que es el éxito, obviamente cada uno lo definirá, pero creo que generalmente es cuando hay una visión en mediano y largo plazo y un ímpetu y unas ganas de lograrlo, ¿no? Porque la Argentina es difícil, Tucumán también. Pasando de los atributos, las potencialidades, los buenos ejemplos de la organización del sector inmobiliario en Tucumán, me parece piola que nos paremos ahí un poco como en desempacar los desafíos del sector inmobiliario, ¿no? Y desde el sentido común y en términos federales se me ocurren como tres grandes desafíos, ¿no? El desafío nacional de la macroeconomía, el desafío provincial de la presión impositiva, somos una de las provincias con mayor presión impositiva, y el desafío municipal de que se eficienticen los procesos hacia adentro, ¿no? Pero digo, más allá de eso, que es desde el sentido común, para vos, ¿cuáles son, para quienes no conocen el sector inmobiliario, los principales desafíos, los desafíos que nosotros deberíamos preguntarnos dentro de 30 años si lo hemos mejorado dentro del sector, ¿no? Trato de hacer tres cositas breves. Yo creo que en la macro el año que viene va a ser mejor. Después del segundo semestre tengo mucha perspectiva, hablando del rubro inmobiliario que va a mejorar muchísimo. Yo creo que para que realmente haya un crecimiento necesitamos una moneda, digamos, una moneda que sea creíble, que la gente pueda ahorrar y que se construya a través de un mercado de capitales como se hace en cualquier lugar del mundo a través de créditos hipotecarios. Pero creo que el mayor desafío que tenemos es el tema del déficit habitacional, digamos. Hay 4 millones de viviendas en Argentina con déficit habitacional, que es muchísimo. Y creo que por ahí la tecnología va por una rama y lo básico no se resuelve. Lo básico, digamos, agua potable, el tema sanitario. Como grande desafío lo que veo Tucumán con respecto a otras provincias del norte argentino es la falta de infraestructura. Si te vas a Santiago, Salta y demás, ves cómo poniendo un poco de infraestructura se ha desarrollado la parte privada, empuja mucho. Yo creo que los grandes desafíos, sobre todo Tucumán, es el tema de la infraestructura. ¿En qué sentido? ¿Como en infraestructura pública, rutas? ¿Cómo lo...? Conexión, necesitamos conexión. No puede ser que todos andemos en auto y no podamos subirnos a un colectivo y cruzar de un lado a otro. O sea, si hablamos de sustentables, digamos, el tema de poder conectar más fácil. Yo creo que hay que densificar la ciudad para ser como mucho más eficiente el recurso de infraestructura, y creo que hay que tener un plan estratégico. Creo que falta un plan estratégico en serio y que alguien lo lidere. Ahí va. Si hay un plan estratégico y alguien lo lidere, yo creo que todos vamos a acompañar. Creo que falta eso en general, digamos, más que nada liderazgo y ganas. Clarísimo, un plan estratégico que piense o que ponga foco en la infraestructura tucumana. Bueno, y ahora me toca Flor. Cuando pensamos en el limón, o cuando yo pienso en el limón, pienso en la exportación de la fruta fresca, como el limoncito que va en el cajón y llega a otro lado. Y ahí, para los que no se adentraron tanto en ese mundo, como qué implica ese proceso, ¿no? ¿Qué implica el proceso de la producción del limón y qué significa que nuestro limón llegue a todo el mundo? Bueno, hola, ahí está. Bueno, primero hay que ubicarnos. Tucumán se encuentra en Argentina, en el hemisferio norte. Entonces, la época del limón, que es la época de la cosecha, tiene un calendario de marzo a agosto. Pero se consume en el mundo todo el año. Entonces, nosotros somos contraestación con el hemisferio norte. Entonces, para los consumidores, ¿qué hacen? Consumen el limón cuando se cosecha en invierno en sus países y compran o importan de países como nosotros en los meses que no tienen ese producto. Entonces, el limón se caracteriza justamente por la estacionalidad que tiene y nos complementamos con el calendario de los países del norte. Ahí va. Y hablando de países del norte, entiendo que arrancó toda una movida donde se prioriza el consumo de alimentos frescos, sin transgénicos, o mejor conocidos como orgánicos, ¿no? Y creo que en ese sentido tu empresa ha sido como una de las pioneras
en brindar limón orgánico, ¿no? ¿De qué va eso, el limón orgánico? Bueno, nosotros, como tenemos un contacto directo con los clientes y viajamos para la feria, hablamos con ellos nos van marcando las tendencias mundiales. Entonces, en una de estas ferias se acerca uno de los clientes y nos dice a la empresa en sí, mira, hay países como Alemania, Dinamarca, Suecia, que van a empezar a prohibir ciertos productos, son agroquímicos y no está la fecha, pero generalmente cuando lo prohíben es como no con mucho tiempo de anticipación. Claro. Entonces, ese conocimiento que nos dieron estos clientes fue lo que tuvimos que adaptar a la producción nuestra en los campos. Entonces, primero fue pasar a ser residuo cero, o sea, disminuir el uso de los agroquímicos y pasar con otros productos que dejan menos residuo y que nosotros podríamos tratarlo en finca y de capacidad a la finca también para producir, tratarlo en el empaque, embalarlo al limón y exportarlo, que también lleva un tiempo hasta que llega a destino. El comienzo, estamos hablando hace 13 años, prueba y error, no salió muy bien, llegó el limón podrido porque no tenía el mismo los conservantes. O como dices, todos los medicamentos que en su momento le poníamos para que tenga esa calidad. Y dijimos, bueno, no nos podemos adaptar bien, hay que investigar más, desarrollar mejor. Y vino gente en ese momento de Alemania, se instaló en la planta, nos empezamos a probar, también tenemos un laboratorio propio y de esos resultados empezaron a llegar mejor los limones en la exportación, que no tienen menos de 22 días de que sale de Tucumán hasta que llega, por ejemplo, a un puerto de España. Que es muchísimo menos comparado con otros procesos que duran más tiempo en llegar, ¿no? Sí, el limón viaja en barco, entonces, bueno, son tiempos del transporte, de la logística, desde la cosecha hasta la llegada a los almacenes. Clarísimo. Y después la otra pregunta que tenía, que para mí cuando lo escuché me pareció como utópico, que es que el sector limonero, diferente a otros sectores, de los sectores más importantes, es un sector que sigue empleando mucha gente en la parte principalmente en la parte de la cosecha, ¿no? Entonces pensar que un cosechero de limón tenga posibilidad de tener un capital para emprender, para mí en lo personal parece una utopía, ¿no? Y yo lo he escuchado de manos de ustedes, pero bueno, contarle al resto como de cómo se ha dado eso, de qué viene. Bueno, lo que estás contando es una norma que hemos certificado, se llama Fair Trade, que más que una norma es un modelo de negocio sustentable. Este modelo de negocio es totalmente diferente. Nosotros más o menos certificamos alrededor de 8 normas, pero esta nos cambió la manera de pensar, la manera de trabajar. Creo que es un ganar de todas las partes. Fair Trade o comercio justo como se conoce, el modelo plantea que el producto, además de la trazabilidad, la inocuidad, el buen cuidado, tiene que tener 3 cosas. Un precio mínimo garantizado, quiere decir que antes, como éramos un commodity, el precio del limón era la oferta y la demanda, podía subir, bajar, entonces como que había un momento o una ventana que estaba tu limón ahí y bueno, lo tenemos que vender a pérdida. Entonces, tanto trabajo, sacrificio que se hace desde acá para llegar a un mercado y que se venda por valores bajos del costo, claro. Entonces decís, bueno, pero es un ciclo, ya va, el año que viene lo recuperaba, va a cambiar. Era como que no llegaba a ser un ganar-ganar de los dos lados. Entonces, este movimiento que nació por el café de Nicaragua, donde a quién le cortaban siempre esa rentabilidad o esa ganancia, al productor. El productor y a los trabajadores que estaban, o sea, como que el que empezaba era el que menos recibía. Y era el que, ¿por qué? Porque tanto cualquier trabajo de campo es a largo plazo. Uno planta hoy, pero empieza a sacar los frutos, capaz que en 3, 5 años, en el limón hasta 30 años uno puede trabajar con ese árbol. Entonces, nuestra mentalidad es a largo plazo. Entonces, Fair Trade primero plantea un precio justo, o sea, te dice, bueno, mostrame tus costos, vos cuál sería el precio mínimo garantido, y es totalmente transparente. O sea, nosotros tenemos que, en esa auditoría, mostramos
el valor de la cadena paso a paso y respetamos, y también esa de la segunda parte es el trabajo digno, o sea, también garantizar el jornal de la gente que trabaja con nosotros. Y lo novedoso, y lo que no en ninguna otra norma lo vimos, fue que hay una prima, que es un fondo para los empleados por algún objetivo común. Entonces, ahora estos consumidores nosotros ingresamos por una cadena de supermercados de Estados Unidos, que trabaja online, que es la cadena de Amazon que vende orgánico. Ellos fueron los que nos plantearon esta norma. Nosotros, al conocerla, encantados, somos los primeros en Argentina con el limón, y ahora estamos trabajando en ese fondo con los empleados. ¿Qué es lo que este fondo hace? Que el consumidor de Estados Unidos, cuando compra este limón con este sello, está consciente que va a pagar un poco más, pero que ese porcentaje, porque ya están marcados los porcentajes, va directamente al trabajador, a ese fondo. Entonces nosotros ya este año hemos empezado a recaudar ese fondo para un proyecto en común de nuestros trabajadores. Y a la vez que él plantea una capacitación para nuestros empleados donde puedan administrar ese fondo. O sea, ellos van a hacer una votación, van a elegir qué es el objetivo para este año, y todo lo que se recaude este año va a ir directamente destinado a ello. Y nosotros, como la empresa de Comercio Justo, lo que tenemos que hacer es enseñarlos, capacitarlos en la administración, van a tener una cuenta, van a poder rendir los comprobantes, todo de forma transparente. O sea que no solo es capital, sino también es entrenamiento en habilidades de gerenciamiento de ese capital para los cosecheros del limón. Hasta acá parece todo como muy bonito, ¿no? Como limón orgánico, comercio justo, pero bueno, también me parece interesante pararnos en los desafíos del limón. Para mí, un poco lo que hemos intentado en la síntesis del video resumir es que en algún momento hemos sido el número 1, hemos sido los principales exportadores o productores de limón para todo el mundo, ¿no? Y hoy ya nos llevamos esa delantera. ¿Cómo describís ese proceso? ¿O cuáles son para vos, así como le preguntábamos a Pablo, los desafíos del sector limonero? Bueno, estamos en un mundo globalizado. Entonces ahí se empezaron a surgir cambios. Países que no eran productores natos del limón empezaron a producir, se empezaron a adaptar y también forman parte de la competencia nuestra. Entonces, en este hemisferio sur que estábamos nosotros, Argentina, liderando, apareció un jugador como Sudáfrica, y que también tiene unas ciertas ventajas como la distancia, las políticas de Estado, la parte climática, que todo eso influye, son factores que influyen a la rentabilidad de nuestro producto y a la vez también a la competencia con el cliente, porque si no solamente que sea un producto rentable, sino que también la atención. Entonces, todos estos cambios que tiene Argentina hace no que perdamos el cliente en sí, porque no le podemos cumplir, sino la confianza de hasta cuándo podemos y hasta cuándo no. Claro. Y como para ir cerrando la sección del limón, creo que una de las cosas más interesantes de tu historia es que tu empresa ya va por la tercera generación. Tanto Luciana como vos son como la tercera generación después de tu abuelo, tu mamá y tu papá, ¿no? Entonces ahí mi pregunta es, ¿qué oportunidad ves en términos de colaboración, ¿no? Porque digo, con tanta historia del sector limonero, claramente ya hay mucha historia de colaboración del sector del limón que se reúne, se junta y probablemente tenga actores más adultos, mayores, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué oportunidades ves vos en los jóvenes, pensando en este público joven, en la organización colaborativa del limón? Bueno, todas las mesas, las cámaras, nosotros en nuestro caso tenemos la cámara de ACNOA o la cámara industrial, son mesas de diálogo. Entonces, creo que tenemos que sacar provecho a toda esa experiencia que tiene la generación, por ejemplo, de mis padres, que siguen siendo mis maestros, mis mentores, a lo que yo hasta incluso no sé de dónde sacan, pero muchas energías, muchas ganas, son los que también apuestan a este país. Ellos pasaron también por muchas crisis
y son los que nos van marcando el camino y guiando. Y con respecto a mi generación, lo que me gusta es que queremos ver los resultados hoy. No queremos que, bueno, esperá, ya va a ser tu tiempo, no, queremos realmente trabajar de forma activa, queremos que lo que estamos haciendo tenga un sentido, que se vea y que con toda la información que está una que la obtenemos de forma rápida y otra que está a la vista, creo que podemos lograr grandes triunfos, que podemos cambiar, revertir la situación con estos modelos de negocio más transparentes, más honestos y sobre todo en el que todos ganemos. De una. Me encanta. Y ahora sí el turno de María Eugenia. Yo decía que sos un ejemplo para los científicos tucumanos porque vos has hecho un giro 360, ¿no? Has pasado de una trayectoria súper larga dedicada exclusivamente a la investigación y has dado ahí un salto como emprendedora. ¿Cómo ha sido esa historia para los que no conocen Puna Bio? Bueno, buenas tardes. Estaban hablando de zona de confort. Bueno, nosotros nos fuimos muy, pero muy lejos de la zona de confort. Yo era científica del CONICET, 32 años de trayectoria, estudiando los extremófilos de la Puna, pudieron ver lo que son los salares. Tuvimos una idea de ayudar, de cómo las plantas crecían en los salares, y como somos microbiólogos buscamos las bacterias, y encontramos que esa bacteria se podía aplicar, ayudaba a crecer no solamente las plantas en los salares, sino que tenía la potencialidad de ser aplicada al agro, para en forma sustentable desarrollar un producto biológico que aumente los RINDEX, no solamente en suelo fértil, sino también en suelos desafiantes, como por ejemplo lo que tuvimos, o condiciones como la sequía que tuvimos este año, ¿no? Entonces, lo que ocurrió en 3 años, nada más que 3 años, ahora en agosto, siempre agosto es especial, se cumplen 3 años, es que pasamos de una idea, de un producto de laboratorio, que había llevado más de 20 años de desarrollo, no solamente ese producto, sino todo el conocimiento que dio base a ese producto, que es el conocimiento de la microbiología, de los ambientes extremos de la Puna. Pasamos de eso, yo le digo, esa ciencia encapsulada en un laboratorio, pasamos a fundar una empresa, a levantar una ronda de inversión en Estados Unidos y Brasil de varios ceros. Trajimos ese dinero a Tucumán, pudimos instalarnos y de hecho todavía estoy emocionada porque ayer inauguramos nuestra sede, nuestro instituto de investigación. El centro. Hay una foto. Gracias. Hay una foto muy impactante del ex centro, del lugar de la infraestructura de lo que es hoy. Tremendo. El Instituto de Investigación en sí mismo es muy simbólico, porque nos incubamos en plena pandemia, estaba todo cerrado, teníamos que hacer nuestra prueba a campo, teníamos la primera preinversión y teníamos que buscar un lugar, la Universidad San Pablo T. Katy, gracias, de vuelta nos abrió las puertas y el proceso fue, bueno, largo, fuimos pasando, pero lo que hicimos con esa inversión fue reconstruir la papelera, que era una estructura de hormigón antigua, totalmente destruida, digamos, parte del ex ingenio San Pablo, y como simbólicamente, simbólicamente lo que fue la industria azucarera de Tucumán, volver a desarrollar una nueva era, que es la era de la biotecnología. Ayer inauguramos nuestro centro de investigación de Puna Bio, eso fue, bueno, un hito importante. Otra de las cosas que hicimos, además, fue contratar más de 26 empleados, digamos, en este último año, y muchos de ellos científicos brillantes de nuestro medio. Logramos también estar en góndola. Desde el año pasado ya nuestro producto se está aplicando en el campo argentino, estamos iniciando nuestra segunda campaña y esperamos el año que viene, ya estamos pasando toda la regulatoria para empezar a exportar a Brasil y a Estados Unidos. Yo creo que lo que hubo aquí fue valentía de mis cofundadores, somos 4, Carolina Belfiore, Elisa Bertini y Franco Martínez Levis, que es el único porteño, las 3 somos científicas en el CONICET, en PROIMI. Hubo mucha valentía y voy a destacar 2 puntos. El primero es que para fundar esta startup renunciamos
cada uno a lo que teníamos. Yo era investigadora del CONICET, 32 años de dedicación, y renuncié. Y si esto no funciona, no hay plan B. Lo mismo hicieron mis cofundadores. Y lo otro que creo que también quiero destacar, que fue muy valiente, fue que el 100% de la inversión la trajimos a Tucumán, en vez de dejarla en Estados Unidos, ¿no? Y eso es lo que está... Gracias. Entonces, esta transformación tan enorme, estoy aprendiendo a ser empresaria, estoy tomando cursos de cómo ser empresaria, y bueno, es lo que ocurrió, digamos. Me encanta porque la buena noticia es que no solo está Puna Bio, sino que además hay otras 8 startups más. De hecho, en el video hablamos de 7, pero ya son 9. Y internamente lo hemos bautizado a eso como el tucumanazo biotecnológico. ¿Qué tenés para contarle al público sobre las otras startups? Sí, ese término, bueno, aquí hay mucha gente joven, no sé si saben lo que es el tucumanazo. El tucumanazo es una palabra que está relacionada con una de las etapas más tristes de Tucumán, de más violencia de Tucumán. Y lo que está ocurriendo ahora, lo que se ocurrió, bueno, siempre se ocurren ideas así cuando se junta gente creativa, es este tucumano biotecnológico. O sea, el tucumanazo biotecnológico es refundar Tucumán. Cuando el tucumanazo no sea esa historia violenta de Tucumán, sino sea esta nueva historia donde la biotecnología, los jóvenes, las universidades y el emprendedurismo sea la base. Y por eso es este tucumanazo biotecnológico. Nosotros fuimos uno de los primeros, digamos, en plena pandemia que empezamos con esta historia, y nos veían de afuera y decían, uy, qué loca renunciar al CONICET, uy, ¿cómo es esto de salir? ¿Cómo es esto de levantar inversión? Y bueno, y aprendimos de negocios, y los de negocios aprendieron de ciencia, y ahora somos 7 empresas en Tucumán, 9 startups, que estamos con esta revolución, que realmente es una revolución, y Tucumán tiene una oportunidad enorme. Tucumán tiene 4 universidades, institutos de investigación de primer nivel, Tucumán tiene la estación experimental, Tucumán tiene jóvenes brillantes, y eso es lo que da la base para que este tucumanazo biotecnológico pueda ocurrir. Y había algo, sí, vale la pena volver de nuevo porque es fascinante, ya hay sueño tucumano. Ya yendo un poco más a los desafíos, una de las cosas que más me resonó cuando nos contabas tu historia es la de la repatriación, ¿no? En un momento donde el tucumano que puede irse baraja la posibilidad de irse, ustedes están repatriando profesionales. ¿Qué es eso, digamos? Bueno, ahí les voy a contar un poco la historia. Franco Martínez Levis es nuestro CEO, él es de Ditela, hizo su máster en Wharton. Nosotras 3 somos de la Universidad Nacional de Tucumán. Entonces, ya ahí había 2 mundos que había que juntar. Cuando levantamos la ronda de inversión en Estados Unidos, en San Francisco, nos incubamos durante 6 meses en Indivayo, y ahí hablamos con inversores. Imagínense, inversores que apuestan fuerte a nivel mundial en estas incubadoras donde hay egresados del MIT, de Boston, de Cambridge, nosotros de la Universidad Nacional de Tucumán. Y fue convencer a esos inversores de que se podía hacer en Argentina. Entonces, había 3 opciones, ¿no?, de dónde llevar ese dinero. Una era en Estados Unidos, la más fácil, la otra era en Buenos Aires y la otra era en Tucumán. La discusión que se planteó en el momento fuera de que no me quiero ir de Tucumán, pero bueno, cuando se habló de Buenos Aires dijeron, bueno, los recursos humanos, porque es verdad, bueno, Tucumán en Buenos Aires tiene muchísimos recursos humanos, pero ahí fue como una apuesta, y una apuesta muy fuerte de decir, acá en Tucumán también hay recursos humanos, te lo aseguro que aquí en Tucumán hay recursos humanos. Y bueno, fue un gran desafío, hemos hecho más de 600 entrevistas para formar este grupo de 17 científicos en este momento, que forman parte de Puna Bio, que están en el Instituto de Puna Bio, en la San Pablo, y conseguimos esos talentos. No solamente conseguimos esos talentos acá en Tucumán, sino que repatriamos tucumanos que estaban en distintos lugares del país y en distintos lugares del mundo, que volvieron a Tucumán a trabajar en lo que ellos sabían, brillantemente. Y hay una frase que yo la primera etapa del reclutamiento, yo formé parte de esa etapa,
y una frase que escuché muchas veces y que se la quiero compartir para que se la lleven en el corazón, y es que los chicos, cuando nosotros le contábamos la propuesta, le mostrábamos la empresa, ni siquiera teníamos ese instituto que tenemos ahora, que realmente es muy impresionante, cada vez que hablábamos, ellos decían, no puedo creer que esto esté pasando aquí. Y esto sí está pasando aquí. Ahí va, me encanta. Aplauso de nuevo. Y ahí, la última pregunta, porque además ya me están mirando de que nos estamos pasando de la hora, es sobre las instituciones, ¿no? A mí me ha tocado escuchar el caso de instituciones de Estados Unidos, como nombrás vos, que te motivan, que te acompañan en el patentado, que te acompañan en la búsqueda de inversión, o sea, que el espíritu emprendedor al lado de lo científico está más presente. ¿Qué crees que tendría que pasar en Tucumán y en las instituciones tucumanas que hoy han permitido que esté el capital humano y el talento tucumano que mencionabas para que sean no 9, sino cientos las startups biotecnológicas? Bueno, aquí voy a hablar de instituciones nacionales, pero por ejemplo, doy un ejemplo. En Israel o en Estados Unidos estuvimos hace 2 meses en BioBoston, recorrimos todo eso, que solamente 5 cuadras tienen en Cambridge tienen la misma economía que un país, ¿no? Y eso está basado en el conocimiento. Entonces yo lo que quisiera decir, por ejemplo, sinceramente con tristeza, es en otro país un investigador que encuentra algo y funda una startup sigue siendo investigador. Yo tuve que renunciar. Eso no debería ocurrir. Realmente, o sea, el investigador que funda debe seguir siendo investigador, porque en realidad de esa forma sigue inspirando a todos los estudiantes y a todo el sistema. Pero bueno, de todas formas, doy el ejemplo, cuando en ProIMI nosotros empezamos, éramos los primeros, ahora hay ya 3 startups en ProIMI, o sea que esto contagioso funciona. De parte del Estado es muy importante apoyar, es muy importante el lugar. Las startups son... si bien son pura adrenalina y están enfrentándose todas las semanas, créanme, al Valle de la Muerte. O sea, casi mueren, vuelven otra vez a subir. Es muy arriesgado y es muy desafiante una startup. Y se necesita ayuda del Estado, se necesita ayuda regulatoria, pero esa ayuda debe ser libre. ¿A qué me refiero? Que a la propiedad intelectual debe ser de la startup. ¿Por qué? Porque si la propiedad intelectual pertenece a una institución, entonces no hay capital privado que invierta en esa startup. Entonces, sí, el Estado va a ganar muchísimo. De hecho, el CONICET es parte, digamos, de nuestras ganancias, van al CONICET, parte de nuestras ganancias van a la provincia de Catamarca, porque la biodiversidad viene de esos salares. Estamos pagando sueldos, vamos a exportar. O sea, el retorno económico es clarísimo, pero para eso hay que liberar la propiedad intelectual. Eso es súper importante. Y después quiero hacer una gran... digamos, ¿por qué está ocurriendo todo esto en Argentina en este momento? Porque hay gente que tiene dinero y que en vez de guardarla en el colchón, en vez de comprar dólares y guardarlo y estar especulando con el blue, lo que hace es invertirla. Lo que hace es hacer fondos de inversión y arriesgarse. Entonces, estos fondos de inversión hacen lo que nos pasó a nosotros. Nosotros nos incubamos en una incubadora que se llama Gridex, pero hay ya cada vez más incubadora porque este modelo está siendo exitoso. Y entonces esa incubadora elige buenas ideas, les da una ronda pre-seed, o sea, una ronda para una prueba de concepto, y así es la forma en que se empiezan a generar estas startups. Entonces, el capital emprendedor, el capital de riesgo, realmente es muy importante y eso también está empezando a ocurrir en Argentina. Ahí va, me encanta. Y ahora sí, la última pregunta para todos, que claramente es la obvia, que es cuál es su sueño tucumano, ¿no? Como yo siempre digo, y le adelantaba un poco a Mariana, que es fácil pensar en los desafíos y es fácil pensar los ejemplos de otros países, pero es difícil ponerle palabras y detalles a lo que nos gustaría que suceda dentro de 30, 40, 50 años. Entonces ahí mi pregunta para los 3 en su sector o en términos generales es ¿qué creen? ¿Cuál es la visión que tienen para Tucumán a largo plazo? Empiezo yo ya que tengo micrófono. Ya lo largo. Bueno, voy a hablar de las startups y la biotecnología.
Ayer inauguramos nuestro Puna Bio, nuestro centro de investigación de Puna Bio, erigiéndose en medio del ex ingenio San Pablo. Sus ruinas son realmente bellísimas, pero hay partes que se están recuperando de la Universidad San Pablo TEI, pero es enorme. Yo ayer tuve el sueño de que haya 100, 200 Puna Bios en ese lugar. Las autoridades de la San Pablo están abiertos a eso, ¿no, Katy? Nosotros, para contarles, por ejemplo, y ofrecer nosotros cómo conseguimos eso, cómo es nuestro contrato, hablando de la liberación de la propiedad intelectual, nosotros, la San Pablo nos dio un comodato por 20 años y nosotros hicimos la inversión para recuperar la papelera. Ahora imagínense esa historia multiplicada por 10, por 20, por 100. ¿Sí? Ese es mi sueño, tener un montón de startups, juntarnos a hablar de nuestros proyectos y que realmente eso sea el Silicon Valley tucumano. Me encanta. Me encanta, me encanta. El que quiera primero, el que esté más motivado. Yo que soy fan de Tucumán. La verdad que sueño un Tucumán igualitario, digamos que todos tengan las mismas posibilidades. Creo que hay mucha desigualdad, pero confío que eso puede cambiar con estos proyectos. La verdad que no es tan difícil, hay que creérsela más. Y bueno, me imagino un Tucumán liderando la Argentina y el mundo. La verdad que creo que se puede y es cuestión de una visión clara y meterle para adelante. No queda otra. Me gusta. Lu, ¿tu sueño tucumano? Bueno, mi sueño tucumano es vivir en libertad, porque aunque parezca, no estamos libres, o sea, no caminamos en forma segura por la calle, y es como, no sé, mi anhelo es cuando mi infancia y mi adolescencia, donde me crié en la ciudad de Tafí Viejo, prácticamente en el club, en la calle, retomar a los valores de la verdad, de la honestidad, cambiar un poco la cultura, porque hoy veo que la gente no tiene opciones. Entonces, obviamente va a elegir lo que en este momento le convenga. Pero sí que haya un cambio político y de justicia para que todos tengamos esa misma oportunidad, igualdad, vivamos más libres, más seguros, con mejor educación, calidad, porque eso nos va a llevar a la motivación de cumplir desafíos, ya sea de trabajo, de emprender, o bueno. Clarísimo, me encanta, gracias. Bueno, creo que un poco con la idea del sueño era que se lo puedan también preguntar internamente, pero por sobre todo que podamos tener esta conversación colectiva de construir una síntesis del futuro de Tucumán que queremos. Así que gracias, UNAG, por la plataforma para pensar entre todos el sueño tucumano.